El 13 de septiembre es el 256º. 256º. Día del año. El 257º. 257º. En los años bisiestos. En el calendario gregoriano. Quedan 109 días para finalizar el año. Acontecimientos. 490 a.C. A 40 kilómetros de Atenas, Grecia. Milcíades tiene a sus tropas frente a las del persa Datis como preparación para la batalla de Maratón. 122. En el norte de Inglaterra. Los romanos comienzan la construcción del muro de Adriano. Hasta el año 132. 533, cerca de Cartago. África del Norte. Belisario, general del Imperio Bizantino, derrota al rey vándalo Gelimer en la batalla de Ad-Decimum. 1213, en Muret, unos 12 kilómetros al sur de Toulouse. Durante la cruzada contra los cátaros se libra la batalla de Muret. 1501, en la República de Florencia. Miguel Ángel comienza su trabajo en la estatua de David. 1504. En España los reyes católicos publican una real cédula disponiendo la erección de la Real Capilla de Granada. 1692, en la provincia de Salta, Argentina. Un terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter hace desaparecer la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Mueren miles de personas. 1759, en el contexto de la Guerra de los 7 años. El Canadá francés cae ante los británicos. Batalla de las Llanuras de Abraham. 1789. Nueva York se convierte en la capital de los Estados Unidos. 1810, en Buenos Aires, Argentina. La primera Junta de Gobierno independiente crea la Biblioteca Pública, que con el tiempo se convertirá en la Biblioteca Nacional. 1813, en Chilpancingo Guerrero en México. Se celebra el primer Congreso de Anáhuac, que es el primer Congreso Constituyente de la América Septentrional. 1833, en la ciudad de Moquegua, Perú, se registra un terremoto. 1847, la Ciudad de México es invadida por tropas estadounidenses. Batalla de Chapultepec. Se destaca la actuación de los niños héroes. 1856, en Tipitapa, Nicaragua. Entran los 300 efectivos de las tropas del filibustero estadounidense William Walker, dirigidas por su amigo Byron Cole, que al día siguiente atacarán la hacienda San Jacinto en la batalla homónima, siendo derrotados por las tropas del coronel José Dolores Estrada Vado. 1868, en Ann Arbor, Estados Unidos. El astrónomo canadiense James Craig Watson. 1838 a 1880. Descubre el asteroide Climena. 1907. En Filipinas en el marco de la Guerra de Independencia contra Estados Unidos. El ejército invasor asesina por ahorcamiento al presidente democrático Macario Sakai León. 36. 1922, a 55 kilómetros de Trípoli, capital de Libia, en la localidad de Al-Asisiyah, de unos 100.000 habitantes. La temperatura alcanza 57,7 grados Celsius, 135,9 grados Fahrenheit. A la sombra. Es el récord mundial desde que se registran temperaturas hasta la actualidad. 1923, en España. El general Primo de Rivera suspende la Constitución de 1876. Disuelve el Parlamento e instaura una dictadura. 1928. En Alcoy se funda el Club Deportivo Alcoyano. 1941.
En Venezuela se funda el partido político Acción Democrática. 1944. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, unidades militares soviéticas llegan a la frontera de Checoslovaquia. 1949. La ONU acuerda poner bajo su control a Jerusalén. 1955. El canciller de la RFA acuerda con los soviéticos el establecimiento de relaciones diplomáticas y la repatriación de prisioneros de guerra. 1959. El cohete soviético que lleva a la sonda Luna 2 alcanza la superficie de la Luna. 1961. Se anuncia el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, reyes de España entre 1975 y 2014. 1963. A 226 metros bajo tierra. En el área U2L del sitio de pruebas atómicas de Nevada. A unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas. A las 5:53 de la madrugada. Hora local. Estados Unidos detona su bomba atómica Atanum. De 1 kilotones. A las 9 de la mañana. En el área U3 detona a 714 metros de profundidad la bomba Bilby. 249 kilotones. Son las bombas N-337 y 338 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1966. En Sudáfrica. El segregacionista Johannes B. Vorster asume como primer ministro. 1974. En España. La organización terrorista Euskadi Askatasuna, ETA, realiza un atentado en la calle del Correo de Madrid, matando a 13 personas. 1974. En La Haya, Países Bajos. La embajada francesa es tomada como rehén por miembros del Ejército Rojo japonés. 1975. En el Rijksmuseum de Ámsterdam. Un desequilibrado mental acuchilla al famoso cuadro de Rembrandt La Ronda de Noche. 1978. A 388 metros bajo tierra. En el área U12N del sitio de pruebas atómicas de Nevada. A unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas. A las 7:15 de la mañana. Hora local. Estados Unidos detona su bomba atómica N-914. Diablo Hawk. De 8 kilotones. 1984. A 483 metros bajo tierra. En el área U4A del sitio de pruebas atómicas de Nevada. A las 6 de la mañana. Hora local. Estados Unidos detona su bomba atómica N-1018. Bretón. De 33 kilotones. 1985. Desde un avión estadounidense F-15 se prueba el primer misil antisatélite ASM-135 ASAT, que derriba el satélite estadounidense Solwind, en actividad desde 1979. Este acto irrita a algunos científicos, ya que el Solwind era considerado una pieza clave en la investigación de la corona solar. 1985. En Japón se lanza el Super Mario Bros. 1987. En Oriente Medio. La milicia chií Amal y los guerrilleros palestinos acuerdan poner fin a la guerra de los campos libaneses. 1989. En El Salvador comienzan reuniones entre representantes del gobierno salvadoreño y la guerrilla del FMLN. 1993. En Washington, D.C., Estados Unidos, se firma la Declaración de Principios para la Autonomía de Gaza y Jericó. Los líderes Isaac Rabin y Yasir Arafat se dan la mano.
1994, en El Cairo, Egipto. La Conferencia sobre Población aprueba el Programa Demográfico de la ONU para 20 años. 2001, comienza la serie más longeva de TVE. Cuéntame cómo pasó. 2007, en Nueva York, Estados Unidos. La ONU adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 2007. La FIA sanciona a la escudería Vodafone McLaren Mercedes con la pérdida de puntos del Campeonato de Constructores y una multa de $100 millones por realizar actos de espionaje contra Ferrari. Tanto Fernando Alonso como Lewis Hamilton, los pilotos oficiales, quedan indemnes. 2019. Como consecuencia de lluvias torrenciales que superaron los 500 milímetros, el río Segura comenzó a desbordarse en Orihuela y el resto de la Vega Baja, Alicante, causando la inundación más importante del último siglo. Nacimientos: 64, Julia Flavia, aristócrata romana. F. 91, 678, Keinich Akal Mona Ab 3. Ajau de Palenque. 786, Mamun. Califa Abbasí. 1087. Juan II Comneno. Emperador bizantino. 1460. Bartolomé Colón. Navegante y cartógrafo genovés. Hermano de Cristóbal y Diego Colón. 1475. César Borgia. Capitán general y cardenal italiano. 1501. Caterina Cibo. Noble italiana. 1515. Niccolò Franco. Escritor italiano. 1521. William Cecil. Político británico. 1583. Girolamo Frescobaldi. Músico italiano. 1596. James Shirley. Dramaturgo británico. 1601. Jan Bruegel el Joven. Pintor flamenco. 1617. Luisa Carlota de Brandeburgo. Noble alemana. 1629. Lorenzo Pasinelli. Pintor italiano. F. 1700. 1630. Olaus Rudbeck. Científico, naturalista y escritor sueco. 1673. Franz Retz. Jesuita checo. 1688. María Luisa Gabriela de Saboya. Reina española. 1722. François-Joseph Paul de Grasse. Almirante francés. 1750. Giuseppe Albani. Sacerdote católico italiano. 1750. Friedrich Ludwig von Sckell. Paisajista alemán. 1766. Samuel Wilson. Trío Sam. Empresario estadounidense. 1802. Arnold Ruge. Filósofo y escritor alemán. 1803. J. Granville. Caricaturista francés. 1811. Emmanuel Félix de Wimpfen. General francés. 1813. John Sedgwick. Militar estadounidense. 1813. Joseph Eötvös. Escritor y político húngaro. 1813. Auguste Maquet. Escritor francés. 1814. Nicolas Bitz. Teólogo y escritor neerlandés. 1818. Gustave Aimard. Novelista francés. 1819. Clara Wieck-Schumann. Compositora y pianista alemana. F. 1896. 1825. Francisco Lameyer y Berenguer. Pintor español. 1826. Anthony J. Drexel. Banquero estadounidense. 1829. Alexis de Hesse-Philippsthal-Bartsfeld. Noble alemán. 1830.
Marie von Ebner-Eschenbach. Escritora austriaca. 1842, Odón Mihalovich. Compositor y educador musical húngaro. F. 1929. 1842, Jan Pusina de Kosielsko. Cardenal católico polaco. F. 1911. 1843, Louis Duchesne. Sacerdote francés. F. 1922. 1844, Anna Lea Merritt. Pintora estadounidense. 1844, Anna Lea Merritt. Pintora estadounidense. F. 1930. 1851, Walter Reed. Cirujano y bacteriólogo estadounidense. 1853, Hans Christian Gram. Bacteriólogo danés. 1856, Ramón Lista. Explorador y genocida argentino. F. 1897. 1857, Milton Snafley Hersey. Empresario estadounidense. F. 1945. 1860. John J. Pershing. Militar estadounidense. 1863, Arthur Henderson. Político y sindicalista británico. Premio Nobel de la Paz en 1934. 1863, Cesare de Lolis. Hispanista italiano. 1863, Franz von Hipper. Almirante alemán. 1866, Adolf Meyer. Psiquiatra suizo. 1866, Ole Ostmo. Tirador noruego. 1868, Ottokar Bresina. Poeta y ensayista checo. 1869, Alexander Potresov. Revolucionario ruso. 1872, Konstantin Karateodori. Matemático alemán. 1874, Arnold Somber. Compositor dodecafónico austriaco. 1876, Sherwood Anderson. Escritor estadounidense. 1877, Wilhelm Filchner. Explorador alemán. 1879, Annie Kenney. Sufragista británica. 1880. Jesse L. Lasky. Productor de cine estadounidense. 1881, Matila Gica. Diplomático. Matemático. Historiador. Escritor y aristócrata rumano. 1881, Ramón Grau San Martín. Médico y fisiólogo cubano. Presidente de 1933 a 1934 y de 1944 a 1948. 1882, Carl Jensen. Luchador danés. 1883, Giovanni Pastrone. Cineasta italiano. F. 1959. 1883, Leroy Samse. Atleta estadounidense. 1883, Sergei Chachotin. Microbiólogo y sociólogo ruso. 1883, August Zaleski. Político y diplomático polaco. 1884, Petros Bulgaris. Político griego. 1885, John Beasley. Profesor universitario inglés. 1885, Alain Leroy Locke. Escritor y filósofo estadounidense. 1886, Robert Robinson. Químico británico. Premio Nobel de Química en 1947. 1887, Lancelot Ernest Howland. Marino británico. 1887, Hipólito Lázaro. Tenor estadounidense. 1887, Leopold Ruzicka. Químico suizo. Premio Nobel de Química en 1939. 1889,
Scott Pembroke. Director, actor y guionista cinematográfico estadounidense. 1889, Paola Pechaya. Actriz teatral y cinematográfica italiana. 1889, Pierre Reverdy. Escritor francés. F. 1960. 1892, Victoria Luisa de Prusia. Aristócrata alemana. 1893, Larry Shields. Músico estadounidense. 1894, Thor Henning. Nadador sueco. 1894, J. B. Priestley. Escritor, dramaturgo y locutor británico. 1894, Julian Tuwim. Poeta polaco. 1895, Morris Kirksey. Atleta estadounidense. 1895, Ruth McDevitt. Actriz estadounidense. 1896, Tito Luciardo. Actor argentino de origen español. F. 1982. 1897, Erich Schmidt. Arqueólogo alemán. 1898, Roger Desormier. Director de orquesta y compositor francés. 1899, Corneliu Celea Codreanu. Político rumano. F. 1938. 1901, Mario Grupponi. Deportista italiano especialista en lucha grecorromana. 1903, Claudette Colbert. Actriz franco-estadounidense. 1904, Gladys George. Actriz estadounidense. 1905, Hans Jakob Polotsky. Orientalista, lingüista y egiptólogo israelí de origen suizo. 1908, Mae Kestel. Actriz estadounidense. 1908, Carlos Peusel. Futbolista argentino. 1913, Carmen Herrero Ayllón. Química. Investigadora y deportista española. F. 1997. 1916, Roald Dahl. Escritor británico. 1922, Ima Sumac. Soprano peruana. F. 2008. 1923. Zoya Kosmodemianskaya. Partisana soviética. F. 1941. 1924. Maurice Jarre. Compositor de cine estadounidense de origen francés. F. 2009. 1925. Mel Tormé. Cantante estadounidense de jazz. F. 1999. 1926. Emile Francis. Jugador de hockey sobre hielo canadiense. F. 2022. 1927. Sanis Sanetakis. Político y primer ministro griego en 1989. F. 2010. 1928. Robert Indiana. Artista estadounidense. F. 2018. 1929. Nikolai Yaurov. Cantante bajo barítono búlgaro. F. 2004. 1931. Laureta Enkobo. Escritora sudafricana. F. 2015. 1932. Delio Amado León. Narrador deportivo venezolano. F. 1996. 1932. Fernando González Pacheco. Presentador colombiano de origen español. F. 2014. 1932. Pilar Rioja. Bailarina mexicana. 1934. Bill Wolsey. Nadador estadounidense. F. 2022. 1936. Werner Hollweg. Tenor alemán. F. 2007. 1936. Jorge Martínez Bus. Almirante chileno. F. 2011.
1936, Marifé de Triana. Cantante española de coplas. 1937, Don Bluth. Animador estadounidense. 1939, Arlene Auger. Soprano estadounidense. 1939, Richard Kiel. Actor estadounidense. F. 2014. 1939, Elizabeth Killian. Actriz argentina. 1939, Bunty Sulmanis. Político y presidente letón. 1941, Óscar Arias Sánchez. Presidente costarricense. Premio Nobel de la Paz en 1987. 1941, Ahmet Necdet Sezer. Presidente turco. 1941, David Clayton Thomas. Cantante canadiense. De la banda Blood, Sweat Tears. 1941, Tadao Ando. Arquitecto japonés. 1943, Luis Eduardo Aute. Cantautor hispano-filipino. F. 2020. 1943, Adolfo Zaldívar. Político chileno. F. 2013. 1943, Julio del Mar. Actor colombiano. F. 2019. 1944, Jacqueline Bisset. Actriz británica. 1944, Peter Cetera. Cantante estadounidense. 1944, Juan Manuel Gozalo. Periodista deportivo español. F. 2010. 1945, Gertrude Moniela. Docente. Política y diplomática tanzana. 1946, Silvia Mariscal. Actriz mexicana. 1947, Juan Cruz Sol. Futbolista español. 1951, Jorge Maestro. Guionista argentino. 1951, Sven Åke Nilsson. Ciclista sueco. 1952, Christine Stabrook. Actriz estadounidense. 1952, Randy Jones. Músico estadounidense. De la banda Village People. 1955, Haroldo Betancourt. Actor venezolano. 1955, Miguel Lifchis. Ingeniero civil y político argentino. F. 2021. 1956, Alain Ducasse. Chef francés. 1956, Moraito Chico. Guitarrista flamenco español. F. 2011. 1957, Vini Apice. Músico estadounidense. De las bandas Dio y Black Sabbath. 1958, Robert Millar. Ciclista escocés. 1959, Jeanette Lear. Actriz venezolana estadounidense. De teatro y televisión. 1959, Ralph Northam. Militar. Médico y político estadounidense. 1960, Kevin Carter. Fotógrafo sudafricano. 1961, Fiona. Cantante de rock estadounidense de origen irlandés. 1961, Dave Mustaine. Guitarrista y cantante estadounidense. De la banda Megadeth. 1961, Lucy O'Brien. Periodista y escritora británica cuyo trabajo se centra en las mujeres dentro de la industria musical. 1963, Isidro Ortiz. Director y realizador español. 1964, Jorge Jimeno. Poeta español. 1965, Andrea Echeverry. Cantautora colombiana. De la banda Aterciopelados. 1965, Zack Starkey. Músico británico. De la banda Oasis. 1967, Michael Johnson. Atleta estadounidense.
1967, Tim Owens. Cantante estadounidense. De la banda Judas Priest. 1967, Ervin Hoyos. Periodista y activista colombiano. F. 2021. 1968, Santi Millán. Actor español. 1968, Zsolt Limperger. Futbolista húngaro. 1969, Daniel Fonseca. Futbolista uruguayo. 1970, Martín Herrera. Futbolista argentino. 1971, Goran Ivanišević. Tenista croata. 1971, Stella McCartney. Diseñadora de modas británica. 1972, Jaime Anglada. Cantautor español. 1973, Fabio Cannavaro. Futbolista italiano. 1973, Harald Czerny. Futbolista austriaco. 1973, Cristina Ron. Atleta francesa. 1974, Keith Murray. Rapero estadounidense. 1974, Lil Un Medio Dead. Rapero estadounidense. 1974, Johnny Walker. Futbolista estadounidense. 1974, y Carlo Díaz Marsal. Futbolista brasileño. 1975, Abdel Nacer Oguada. Futbolista argelino. 1975, Idan Tal. Futbolista israelí. 1976, Alejandro Tous. Actor español. 1977, Fiona Apple. Cantautora estadounidense. 1977, Vitorino Hilton. Futbolista brasileño. 1979, Heike Arnaert. Cantante belga de Hooverphonic. 1979, Ben Savage. Actor estadounidense. 1979, Lina Van de Mars. Presentadora y artista musical alemana. 1979, Lidia Ávila. Actriz y cantante mexicana. 1979, Julio César de León. Futbolista hondureño. 1980, Daisuke Matsuzaka. Beisbolista japonés. 1981, Koldo Fernández. Ciclista español. 1981, Antonio López Guerrero. Futbolista español. 1982, Clara Serra Sánchez. Política feminista española. 1982, Nene. Baloncestista brasileño. 1982, Soraya Arnelas. Cantante española. 1983, James Bourne. Guitarrista y cantante británico. De las bandas Busted y Son of Dork. 1983, François Zoco. Futbolista marfileño. 1984, Baron Corbin. Luchador profesional estadounidense. 1986, Kamui Kobayashi. Piloto japonés de Fórmula 1. 1986, Sean Williams. Jugador de baloncesto estadounidense. 1987, Fraser Campbell. Futbolista británico. 1988, Lester Peltier. Futbolista trinitense. 1989, Thomas Müller. Futbolista alemán. 1991, Macarena Paz. Actriz, modelo y conductora argentina. 1991, C.J. Fer. Baloncestista estadounidense. 1993, Niall Horan. Cantante irlandés. Exmiembro de la banda One Direction. 1994, Samantha Siqueiros. Actriz mexicana. 1994, Joel Pohjanpalo. Futbolista finlandés.
1995, Robbie Kay. Actor británico. 1996, Lily Reinhardt. Actriz estadounidense. 1996, Playboi Carti, rapero estadounidense. 1999, Yeonhyun. Cantante surcoreano integrante de TXT. 1999, Pedro Porro. Futbolista español. 1999, Julius Johansen. Ciclista danés. 2001, SUNGCHAN. Integrante del grupo NCT. Fallecimientos. 81, Tito. Emperador romano entre el 79 y el 81. N. 39. 413. Marcelino de Cartago. Diplomático hispano-romano. 608. Eulogio de Alejandría. Patriarca de Alejandría entre 580 y 608. 864. Pietro Tradonico. 13º Dux de Venecia entre 836 y 864. 908. Cormac MacQuillenane. Rey y obispo irlandés. 1119. Gleb Vseslávich. Aristócrata ruso. 1190. Germán IV de Baden. Margrave de Verona y de Baden entre 1160 y 1190. 1248, Cunegunda de Suabia. Noble alemana. 1336, Juan de Eltham. Noble inglés. N. 1316. 1409, Isabel de Francia. Reina consorte de Inglaterra entre 1396 y 1399. N. 1389. 1438, Eduardo I. Rey portugués. 1488, Carlos II de Borbón. Religioso y aristócrata francés. 1506. Andrea Mantegna. Artista plástico italiano. 1565, Guillaume Farel. Reformador y predicador francés. N. 1489. 1592, Michel de Montaigne. Escritor francés. 1598, Felipe II. Rey español entre 1556 y 1598. 1632, Leopoldo de Habsburgo. Aristócrata austriaco. 1739, Francisco Piquer Rodilla. Religioso y músico español. N. 1666. 1759, James Wolfe. Militar británico. 1847, Nicolas Charles Oudinot. Militar francés. 1847, Juan de la Barrera. Militar mexicano. N. 1828. 1847, Juan Escutia. Militar mexicano. N. 1827. 1847, Francisco Márquez. Militar mexicano. N. 1834. 1847, Agustín Melgar. Militar mexicano. N. 1829. 1847, Fernando Montes de Oca. Militar mexicano. N. 1829. 1847, Vicente Suárez. Militar mexicano. N. 1833. 1847, Felipe Santiago Xicotencatl. Militar mexicano. N. 1806. 1893, Benoit Malon. Escritor anarquista francés. N. 1841. 1899, Pepete. Torero español. N. 1867. 1906, Pedro Francisco Bono.
Primer sociólogo dominicano. N. 1828. 1906. Christian Christie. Arquitecto noruego. N. 1832. 1907. Macario Sakai y León. Presidente filipino. N. 1870. 1912. Justo Sierra Méndez. Poeta y político mexicano. N. 1848. 1928. Italo Svevo. Novelista y cuentista italiano. N. 1861. 1933. Kaulak. Fotógrafo español. N. 1862. 1935. Miguel Arroyo Díez. Político y diplomático colombiano. N. 1871. 1943. Francisco Vidal y Barraquer. Cardenal español. N. 1868. 1949. August Krogh. Fisiólogo danés. Premio Nobel de Medicina en 1920. N. 1874. 1960. Leo Weiner. Compositor y profesor húngaro. N. 1885. 1963. Eduardo Barrios. Escritor chileno. N. 1884. 1967. Varian Fry. Periodista estadounidense. N. 1907. 1967. Emilio Herrera Linares. Militar. Científico y político español. N. 1879. 1971. Lin Biao. Militar y político chino. N. 1907. 1973. Betty Field. Actriz estadounidense. N. 1913. 1973. Julio Martínez Ollanguren. Guitarrista uruguayo. N. 1901. 1973. Martín Chambi Jiménez. Fotógrafo peruano. N. 1891. 1976. Camilo Ponce Enríquez. Político y presidente ecuatoriano. N. 1912. 1977. Leopold Stokowski. Director de orquesta y músico británico. N. 1882. 1984. Ignacio de Soroa. Periodista argentino. N. 1910. 1987. Aníbal Gordon. Criminal argentino. 1987. Mervyn Leroy. Cineasta estadounidense. N. 1900. 1991. Juan Pablo Terra Gallinal. Arquitecto y político uruguayo. N. 1924. 1992. Ramón Soto Vargas. Banderillero español. N. 1953. 1996. José Filgueira. Intelectual español. N. 1906. 1996. Tupac Shakur. Rapero estadounidense. 1996. César Mendoza. Militar y político chileno. Director general de Carabineros. 1998. Antonio Núñez Jiménez. Científico. Revolucionario y político cubano. N. 1923. 1998. George Wallace. Político estadounidense. N. 1919. 1999. Carlos René Correa. Escritor chileno. N. 1912. 2001. Yaroslav Drobny. Tenista checo-egipcio. N. 1921. 2001. Dorothy McGuire. Actriz estadounidense. N. 1916.
2004. Luis E. Miramontes, químico e inventor mexicano. N. 1925. 2005. Julio César Turbay Ayala, presidente colombiano. N. 1916. 2009. Edgardo Boeninger, ingeniero, economista y político chileno. N. 1925. 2009. Diego Jesús Jiménez, poeta, pintor y periodista español. N. 1942. 2011. Richard Hamilton, artista británico. N. 1922. 2011. Walter Bonatti, montañero y periodista italiano. N. 1930. 2011. Arno Fischer, fotógrafo y profesor alemán. N. 1927. 2012. Otto Stig, político suizo. N. 1927. 2012. Pablo Sanz Agüero, actor español. N. 1932. 2013. Delford Di Casolo, actor, guionista y dibujante argentino. N. 1920. 2015. Moses Malone, jugador de baloncesto profesional. N. 1955. 2017. Frank Vincent, actor estadounidense. N. 1937. 2019. Eddie Money, músico, cantante y guitarrista estadounidense. N. 1949. 2019. Rudi Gutendorf, entrenador de fútbol alemán. N. 1926. 2020. Mario Cafiero, político argentino. N. 1956. 2020. Hugo Asencio, actor, director, guionista, escritor argentino. N. 1952. 2021. George Bain, productor y promotor de jazz estadounidense. N. 1925. Celebraciones. Día Internacional del Chocolate. 1. Día Mundial de la Sepsis. Día de Roald Dahl, África, Reino Unido y América Latina. Argentina. Día del Arma de Infantería. 2. Día del Bibliotecario. 3. Día del Organizador de Eventos. 4. Mauricio. Día del Ingeniero. México, México. Día de los Niños Héroes. Santoral Católico. San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla y doctor de la Iglesia. 407. San Julián de Ancira, presbítero y mártir. S. IV. San Litorio de Tours, obispo. 371. San Emiliano de Valens, obispo. 374. San Marcelino de Cartago, mártir. 413. San Maurilio de Angers, obispo. 453. San Amado de Sens, presbítero y abad. 629. San Venerio de Tiro Mayore, eremita. S. 7. San Amado de Sion, obispo. 690. Beata María de Jesús López de Rivas, virgen. 1640. Beato Claudio Dumonet, presbítero y mártir. 1794. Beato Aurelio María Villalón Acebrón, 1936. Véase también. 12 de septiembre, 14 de septiembre, 13 de agosto, 13 de octubre. Calendario de aniversarios. Referencias. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre 13 de septiembre.